un nuevo programa de las provincias también existen. Y otra vez tenemos que tocar el tema del segundo puente Corrientes Chaco. Sin duda, trascendente esta obra para Corrientes, porque nos va a descongestionar toda la parte céntrica que ya es hoy Corrientes. 3 de abril ya dejó de ser, antes se hablaba de entre las 4 avenidas, eso ya no existe más. Eso que eran las 4 avenidas, hoy son, hablando de avenidas, tendríamos que hablar de 8 o de más. Y el segundo puente es lo único que nos puede aliviar, y tenemos una foto tomada en el día de ayer, en la cual se ve que un camión transportando maderas desde Corrientes para el sur seguramente, o para otro lado. Por eso es importante lo que está haciendo el gobernador de la provincia con el tema de un aserradero muy grande en Corrientes, tal vez el más grande, pero tenemos algo que comentar también sobre eso, y lo haremos en un momento más adelante. Me voy a referir ahora al tema del segundo puente Corrientes Chaco. El gobierno del Chaco lo utilizó como propaganda oficial. 4 días antes de las elecciones pasadas hizo el anuncio que el puente en 10 días tenemos los papeles y las cosas para licitar en marzo. Intentamos comunicarnos con la persona que hacía o formaba parte de este anuncio, que también lo hizo Capitanicho, gobernador del Chaco, y decíamos que era puro humo, que la cosa era nada más que un anuncio preelectoral que parece que le dio algún resultado electoral. Ahora, hablemos en serio. La vocera del gobierno nacional dice lo siguiente al respecto. Cuando le pregunta un reportero del diario El Litoral el tema del segundo puente, y dice: si el gobernador Jorge Capitanich anunció hace pocos días que en marzo de 2002 podría iniciarse una serie de licitaciones para empezar con la construcción de este puente. Era una afirmación o una pregunta, afirmación que hacía el cronista, el reportero. A esto contesta la vocera de la presidencia lo que ya todos sabemos, lo que venimos trasladando de año en año en año. Cuando haya plata, cuando haya financiación, veremos el tema del segundo puente. Está entre los cuatro puentes prioritarios, pero no dice cuál de los 4, la vocera. La vocera dice lo siguiente: para que se concrete esta obra, se están buscando, atención, se están buscando los fondos internacionales para el financiamiento, y a partir de esto a partir de que se concrete el financiamiento, vamos a poder avanzar efectivamente. Ninguna novedad nos dio la vocera. Ya sabemos que no hay financiamiento, que el país está prácticamente al borde de la quiebra. Entonces, no nos sigan engañando con el tema del segundo puente. Ya sabemos, si no hay plata, no hay obra. Decíamos como un ejemplo que si cualquiera de nosotros quisiera hacer un gran edificio, me parece muy bien, pero cuando mira hacia un costado y dice: ¿y la plata? Ah, no tengo la plata para ir. Entonces todo queda nuevamente en ilusiones. Basta de querer engañarnos desde el Chaco
y desde la Nación. El segundo puente Corrientes-Chaco es una ilusión que tenemos porque es una necesidad, pero como si no hay plata, no hay puente. Y en las condiciones actuales en que está el país, que no puede terminar de arreglar su situación con el Fondo Monetario Internacional, no vamos a tener ninguna posibilidad de tener apoyo financiero de ningún país del mundo, ya sea particular, oficial o lo que fuera. Y digamos, con dinero propio de nuestro país, esto será una ilusión más. Otro tema que tenemos, y esto es importante, cómo están avanzando los jóvenes correntinos y con ellos todo Corrientes en distintos aspectos. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Hoy es el Día del Médico. ¿Qué mejor homenaje le podemos rendir a los médicos, en especial de nuestra provincia, que una entrevista con el señor Ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Cardoso? Con él vamos a cambiar algunas ideas, a hablar un poco sobre lo que yo llamo un COVID-19, pero con distintos nombres. Ya hay 4 o 5 nombres distintos para esta epidemia y excede lo que uno puede entender, por eso es la oportunidad de escuchar a quienes entienden de esto. Bienvenido a nuestro programa, doctor Cardoso. Ya hemos estado con ustedes en otra oportunidad. Ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos viviendo una nueva epidemia o, como digo yo, es la misma con otro nombre? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a su programa tan conocido y prestigioso. Un gusto estar con usted, doctor. Nosotros creemos que es la misma pandemia, simplemente que los virus van cambiando, van mutando, se van produciendo cambios en su estructura, pero es el mismo virus. Así que es la misma pandemia con distinta virulencia, con distinta contagiosidad, con características diferentes. Por suerte, hasta ahora, esta nueva ola, como algunos la quieren llamar, tiene menor agresividad, exactamente, y impacto en la sociedad. No es lo mismo como estuvimos en junio de este año o a principios del año, que bueno, nos golpeó muy fuertemente, usted sabe muy bien.
Y hoy estamos con números que son manejables, pero estamos a la expectativa. Ahora, el hospital, digamos, el hogar escuela, ¿va a quedar definitivamente como hospital? Nosotros creemos que sí, creemos que tenemos con el señor gobernador algunas ideas de lo que puede llegar a ser eso, porque inclusive también tengo entendido que se va a empezar a construir un nuevo hogar escuela para los chicos que estudiaban allí. Y hay proyectos para la salud en ese lugar, pero además el agravante es que todavía no sabemos qué puede llegar a pasar con el devenir de la pandemia. Y tienen ya todos los equipamientos puestos ahí en ese mismo lugar, ¿no es cierto? Sí, eso es importante. Ahora, ¿usted cree que ya la población ha recibido la segunda dosis, se han vacunado con la segunda dosis, o sigue todavía alguna gente con temor o con reacción a ponerse la vacuna? Sí, nosotros tenemos en nuestras estadísticas tenemos como aplicadas primeras dosis casi un 97% de la población y casi un 80% con segunda dosis, con 2 dosis. Pareciera un buen número, para las vacunas clásicas es un buen número, pero en esta oportunidad a nosotros nos parece que todavía no alcanza, porque si hablamos que tenemos alrededor de 1 millón de correntinos, quiere decir que hay casi 200.000 correntinos que todavía no están vacunados. Es un número alto. ¿Por qué no se vacunan? Bueno, ahí es otro interrogante que usted lo planteaba, creemos que nos relajamos un poco al ver que el número de la pandemia disminuyó, el número de casos. Por ahí la gente bajó un poco las guardias y dijo, bueno, espero, voy a ver qué pasa. No hay movimiento antivacuna, gracias a Dios, en nuestra provincia, por lo menos de importancia. Así que nosotros pensamos que es un poco la falta de preocupación de la gente. Ahora, ¿hay vacunas suficientes y vacunatorios suficientes? Sí, la verdad que sí. Las estrategias que hemos aplicado funcionaron. Hay buena cantidad, Nación lo repite, que hay buena cantidad de vacunas a disposición de las provincias. Nosotros hemos ahora utilizado la estrategia de abrir los vacunatorios, ya no por turno, sino que concurran de manera espontánea. Están los vacunatorios para ello, en todas las edades. Empezamos primero con aquellas personas mayores de 70 y con comorbilidad y demás. Ahora ya bajamos y abrimos a todas las edades, inclusive los jóvenes pueden concurrir a vacunarse de manera espontánea sin esperar el turno. Simplemente hay una pequeña organización respecto a la terminación de los DNI para no que haya aglomeramiento, entonces estar un poco más organizado. Sí, yo y mi esposa tenemos ya la tercera, porque entre la segunda y la tercera hay que dejar también pasar un tiempo determinado. El Instituto de Cardiología también está vacunando. Sí. Eso es bueno. ¿Usted qué piensa de lo que se decía en televisión el día de ayer? Algunos sostienen de que proveer de vacuna a las farmacias para que puedan también vacunar en las farmacias. Yo opino que si la estrategia de vacunación no alcanzara, se pueden abrir en otros lugares, siempre y cuando tengan la trazabilidad, la seguridad, porque tampoco podemos vacunar en cualquier lado y no tenemos la seguridad desde la cadena de frío, la técnica de quién vacuna, bueno, una serie de controles que siempre Salud Pública puso mucho empeño en ese tipo de cosas. Pero se puede vacunar en cualquier lado que reúna esos requisitos. Unas condiciones de salubridad suficientes. Exacto. Ahora, el tema del frío, cuando empezó esto, ya hace muchos meses, en marzo, se hablaba de que hay vacunas que requieren un determinado nivel de frío y otras más, y entre las que más pedían frío era la Pfizer. ¿Cómo es ese tema? Que si yo quisiera colaborar y tener vacunas, ¿qué frío tengo que tener de acuerdo a qué vacuna? Bueno, cada vacuna tiene sus características.
pero lo importante que la población tiene que saber es de que, por ejemplo, aquellas que requieren menor cantidad de temperatura, como la Pfizer que usted mencionaba, menos 70, bajo cero. Exactamente. Hay todo un mecanismo que la logística que nosotros contratamos, que contrataron las distintas provincias de la nación, provee medios de transporte como para mantener esa temperatura. Así como cuando vino Sputnik, que era nada más que menos 18, ya teníamos esa logística. Cuando apareció Pfizer, nuestras empresas contratadas aportaron los mecanismos como para mantener esa cadena de frío. Después, en el lugar, en el vacunatorio propiamente dicho, ya la norma dice de que la temperatura tiene que ir descendiendo y tenemos conservadores especiales, no son las comunes, sino conservadores especiales con termómetros para medir la temperatura. Cuando empezamos a abrirla, descongelar en primer lugar y después abrir cada vacuna para vacunar, ya la temperatura es mucho más alta. ¿Por qué esto? Porque la vacuna se utiliza inmediatamente. Claro, no se puede. Yo soy insulino dependiente y tengo que hacer bajar un poco la temperatura, o subir, mejor dicho, porque no se puede inyectar congelado, no se puede inyectar congelado. Ahora, en los diarios está apareciendo como un recrudecimiento del virus, principalmente en la ciudad de Goya y en alguna otra ciudad del interior, y acá en la capital también. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, está subiendo en muy poco número, pero la tendencia es subir, y aparte apareció la variante Delta también en la provincia, sí, y bueno, en todo el país. Nosotros estamos trabajando de vuelta con todos los servicios del Ministerio, epidemiología, la residencia de epidemiología, el comité de crisis, la vacunación, en dos estrategias fundamentales. Primero, en ir a vacunar, reforzar esos lugares con vacunación de distintas estrategias. Reforzar los vacunatorios de los hospitales, hacer vacunatorios en las plazas, por ejemplo, ir casa por casa. Esas son tres estrategias que le hemos empleado en Goya, en Salada y en Concepción y Santa Rosa. Ayudar a los agentes de salud locales a hacer la investigación y el seguimiento y el aislamiento de los contactos, de los positivos y de los contactos. Ahora, en el interior profundo de la provincia también se trata de llegar a una vacunación. Sí, en todos, hasta en los sectores rurales. Sí. Ahora, ¿qué opina usted del carnet sanitario que vendría a ser? Actualmente tenemos una hoja, digamos, donde constan las vacunaciones. ¿Qué opina del carnet sanitario que habría que presentarlo para entrar a un cine o entrar a un lado o al otro? Bueno, yo creo que llegado el momento que aumentara la cantidad y esto se vuelva un poco más peligroso, a mí me parece que es una buena herramienta. Es una buena herramienta. Y después, inclusive yo acabo de estar con el gobernador y estuvimos planteándonos esta posibilidad y ver en qué momento habría que utilizarla. O sea que está pensado que en algún momento puede llegar a utilizarse. Ahora, se puede utilizar un carnet especial o se puede utilizar el carnet de vacunación, que es el que tiene usted seguramente. Sí. Y ahí figuran las dosis de vacuna, por lo menos en los lugares donde va a haber mucha gente, actividades culturales, sociales, boliches, pedir al menos 2 dosis de vacuna para los que van a ingresar. Ahora vienen las fiestas de fin de año de los colegios y demás, y va a haber seguramente aglomeración de mucha gente junta. Ese es un peligro latente, digamos, que puede existir, ¿no? Así es, así. Nosotros vamos a ir monitoreando cómo va yendo la curva respecto de esa actividad. Fíjese que en Goya, descubrimos que había gente en el fútbol que estaba positiva y seguía entrenando, por ejemplo.
En Salada tuvo relación con la actividad política y social. En Santa Rosa había una persona que estaba positiva y seguía trabajando en un aserradero. O sea que le vamos siguiendo y vamos midiendo cómo se disemina el virus. Claro, eso es un poco también de responsabilidad de los directivos, de los clubes y demás, porque si no, solo muchas veces, porque siempre hay quejas para salud pública, ¿no es cierto? Pero no todo puede recaer en la acción de salud pública si no hay una colaboración. Si todos no colaboramos en este sentido, entonces es muy difícil llevar adelante. Fíjese lo que ocurrió con este buque que amarró en Buenos Aires. Un error geográfico de los responsables y ya tener el antecedente que Montevideo no los recibió. Bueno, y eso ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no en Santa Rosa ni en el interior, en el interior de la provincia, en el interior profundo, ¿no? Ahora, ¿usted cree que esto vamos a acostumbrarnos a tener que, cuando vamos a lugares donde hay mucha gente, a usar nuestros barbijos y que en la calle uno nota que ya la gente camina con el barbijo como una cosa natural? Hay quienes no, por supuesto, pero la mayoría lo hace. ¿Cree que esto se va a ir manteniendo y que la vacunación va a tener que ser anualmente, vamos a tener que ir renovando la vacuna? Sí, yo creo que, y esto es muy importante, sobre todo decirlo a través de los medios, que el barbijo debe mantenerse, sobre todo en los lugares donde hay personas. Ahora, yo estoy en mi pueblo, en el campo, y no hay nadie, bueno, la picardía usar un barbijo, pero estoy por Junín, estoy por una calle donde hay muchas personas que nos estamos en contacto, o entro en un comercio, o en un lugar donde hay más de una persona, hay que usar barbijo. No es que yo creo, sino que estamos convencidos de que hay que seguir usando barbijo. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la pandemia y la epidemiología lo dirá. Y respecto de las vacunas, es muy probable que queden, lo dicen los expertos, es muy probable que en algún momento tengamos que convivir con esta patología y hacer una vacunación anual, como en el caso de la gripe, por ejemplo, que convivimos con el virus de la gripe, y eso sería la nueva normalidad. Sí, seguramente el viaje, yo me manifesté, le pedía al señor gobernador y su comitiva que regresaran después de Austria porque Europa estaba renaciendo todos los problemas. Pero bien, felizmente han vuelto todos en buen estado de salud, que es importante. Es trascendente, no importante, ¿no es cierto? Tener gobernantes que están en plenitud, en este caso. Bien, ministro, una recomendación final que usted pueda darle a la población que lo está viendo y escuchando, ¿cuál sería? Bueno, básicamente recordarles que la pandemia no se fue, que hasta ahora tiene características distintas, aparentemente un poco más benevolentes, pero no sabemos hasta cuándo va a tener esta característica, que puede seguir aumentando, que seguimos teniendo pacientes en el hospital de campaña y que tenemos, desgraciadamente, en algunos días algunos fallecidos, sobre todo aquellas personas que tienen comorbilidades. Por este escenario es que debemos seguir cuidándonos. Ahora, el temor que la gente ¿tiene algún justificativo? Temor respecto de vacunarse. No. Los efectos colaterales de los que tienen de las vacunas son muy escasos y todos son superables, por suerte. Así que la recomendación desde el Ministerio, mi recomendación es que hay que vacunarse, hay que usar el barbijo, hay que tener, como usted muy bien decía, la responsabilidad social, la responsabilidad de que si yo tuve contacto con algún positivo, o si yo soy positivo, debo aislarme, debo avisar a las autoridades sanitarias y debo proteger a mi familia y a mis contactos. O sea, es una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad social y familiar. Eso básicamente. Ahora, si bien aumentó
o volvió a aparecer Delta y demás, los casos de muerte han disminuido totalmente en la provincia, ¿no? Muchísimo han disminuido, gracias a Dios. Bien, ministro, deseamos que continúe la acción que está desarrollando, porque todos miramos a la autoridad. Si la autoridad hace las cosas, dan ganas de seguir, pero si la autoridad sanitaria, en este caso, no hace cumplir, baja los brazos, y entonces la población baja los brazos también. Así que celebramos su actuación durante este periodo tan difícil, que nos permitió a muchos tomar las prevenciones, sobre todo a vacunarnos en tiempo y forma, porque yo también voy a dar una opinión de abogado o de que hay que vacunarse, no hay que tenerle miedo a la vacuna. La vacuna no, a mi señora le dio dolor de cabeza. Bueno, dolor de cabeza tenemos todos los días por lo que está pasando en el país y demás, así que no hay que asustarse de esas cosas. Bien, ministro, mucha suerte, que el trabajo continúe y que por fin tengamos un poco más de tranquilidad en este tema de la epidemia. Gracias, doctor. Aprovecho, me tomó el atrevimiento de mandarle un cálido saludo a mis queridos colegas, agradecerle profundamente por el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de todo este tiempo, el de siempre, pero ahora agravado por este tema de la pandemia. La verdad que se han sacrificado y han dado muestra de su solidaridad y su trabajo social para toda la comunidad correntina. Muchas gracias. Bien, nosotros damos por terminado nuestro programa con las palabras del señor ministro de Salud Pública de la provincia en el Día del Médico. También hay unas palabras para el nivel de enfermería y demás, que han sido un factor importante en esto, ¿no es cierto? Así. Bien. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Pasadas las elecciones nacionales que hubieron el mes pasado, tanto el Juntos para el Cambio como el Frente de Todos están sufriendo problemas internos. En el tema de Juntos para el Cambio, el hecho de en la Unión Cívica Radical han aparecido 12 diputados que crearon un nuevo bloque distinto al tradicional. Todo es malo para todos. También es malo que en Frente de Todos ocurran esta situación.
también existen problemas, pero por eso hoy vamos a ver qué pasa acá en Corrientes con el Frente para Todos y también en el orden nacional. Para eso lo invitamos a Tito Meissner para conversar sobre el tema. Bienvenido, Tito. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bien. ¿Cómo ves dentro de el panorama que se presenta en el país, donde parece que por un lado digamos dentro del Frente de Todos existe una parte que digamos responde al presidente Fernández y por el otro lado parecería que representaría a la presidenta? ¿O cómo ves vos acá en Corrientes prácticamente quien fue interventor en Corrientes o que sigue siendo, es miembro del Gabinete Nacional? Escuchamos. Tenemos para hacer un seminario de política. Adelante, tenés 6 meses. Creo que hubo un punto de inflexión entre las PASO y las elecciones generales. La famosa carta de Cristina, la renuncia de los ministros, el intento de apriete que me parece que sufrió el Ejecutivo, y paralelamente yo tengo para mí, y esto es una cuestión mía y con algunos datos que tengo de algunos amigos funcionarios del Gobierno Nacional, que en realidad el Gabinete Nacional, con los hombres de confianza de Alberto Fernández, yo te diría Gustavo Vélez, el ministro de Economía Martín Guzmán, y algunos más, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, vienen en realidad desarrollando muy silenciosamente un esquema de gobierno que la prensa por un lado y los operadores políticos, especialmente los del sector financiero, a los que no les conviene la estabilidad del país bajo ningún gobierno, ni bajo ni bajo Macri, porque ellos a río revuelto, vos sabés mejor que yo, ganancia de pescador, y todos los que especulan con el dólar, con llevar los dólares afuera, les conviene que no haya un gobierno sólido que maneje la cuestión. Bueno, yo creo que Guzmán, Vélez y compañía, Vélez a través del Consejo Económico Social, Guzmán con muy buenos contactos internacionales que no se valoran lo suficiente. ¿Te acuerdas que Macri hablaba con alguien y le daban una manija bárbara? Fernández ya hizo 3 giras internacionales. En todas ellas conversó y generó relaciones con los actores más importantes de la política internacional. El mundo cambió en estos 2 últimos años. Además de la pandemia, cambió el gobierno de Estados Unidos, cambió el staff del Fondo Monetario Internacional, cambió buena parte del esquema de la Unión Europea, se va Angela Merkel, llega Olaf Scholz, y creo que el gobierno nacional, por lo que me cuentan algunos amigos, ha logrado generar sólidos lazos, ¿verdad?, con toda la dirigencia europea, lo que no es fácil, con Merkel que se va y con Scholz que viene, que además es socialdemócrata. Si bien es cierto que es la misma alianza, ahora la llaman semáforo porque incorporaron a los verdes, ¿verdad? Pero el hecho de que Joe Biden sea el presidente ya de Estados Unidos y ya no esté más Donald Trump, que fue el que prácticamente impuso el acuerdo ese del Fondo Monetario Internacional con la administración Macri, desastroso acuerdo, que lo tenemos que remediar ahora, que la conducción del Fondo Monetario Internacional haya cambiado y no sea más Christine Lagarde, amiga de Trump y fundamentalmente también promotora de las políticas que llevaba adelante Macri y Cambiemos, que ahora sea Kristalina Georgieva, que tiene una mirada absolutamente distinta, que se hayan hecho varias reuniones internacionales muy importantes, la del G20, la de Glasgow sobre el cambio climático, y que en todas ellas Argentina haya tenido
un rol protagónico. Esto la prensa argentina no lo destaca lo suficiente y es muy importante. Que el ministro de Economía de la Argentina, sumado a Gustavo Vélez, que ya estaba, forme parte de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, que promueve la doctrina social de la Iglesia, y que hayan estado juntos los dos en 2 seminarios internacionales ya con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional hablando de estas cosas. Que esta semana se haya eyectado prácticamente del segundo lugar del Fondo Monetario Internacional a Geoffrey Okamoto, un japonés norteamericano que era el hombre que Trump tenía en la dirección del Fondo Monetario, y que ahora asuma una economista hindú en ese cargo. Bueno, todo esto hace pensar que el gobierno, la administración de Alberto Fernández está muy bien posicionada para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario que no sea el tradicional acuerdo extorsivo ese que te hace el fondo. Ahora, ¿vos crees que esos cambios los cuales anunciás van a ser favorables para la posición de la Argentina con el Fondo Monetario? Sin duda. El panorama es absolutamente diferente. Yo creo que tienen conversado, por lo que sé además de algunos amigos, esto lo vienen conversando en medio de la pandemia. Por eso también ya el Ejecutivo mandó cosa que se discute si va a haber acuerdo con la oposición, si la oposición va a querer negociar. La oposición tiene la obligación de tratar el tema en el Congreso. Y tiene la obligación de tratar el tema en el Congreso porque en febrero de este año se sancionó la ley de sustentabilidad de la deuda externa, justamente, que obliga por primera vez en la historia a que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tenga que ser aprobado por ley. Es obligación que el acuerdo que firme el Ejecutivo con el Fondo vaya al Congreso y que todos los muchachos, senadores y diputados tengan que levantar la mano a favor o en contra. Van a tener que hacerlo, les guste o no les guste. Entonces no es que vamos a negociar como por ahí te presenta la prensa, de que si quieren negocian, si quieren no. Tienen que ir a votar por el acuerdo, en contra o a favor. Y es un compromiso que, ojo, tiene que ver también con esta pelea interna de la UCR y con lo que están discutiendo dentro de la alianza Cambiemos, Juntos, como se vaya a llamar. Porque así como dentro del Frente de Todos están los ultramontanos que quieren que denunciemos al Fondo Monetario Internacional, que llevemos ante la Corte Internacional de Justicia al Fondo Monetario Internacional, porque ese planteo lo habrás leído, una cosa que podría ser interesante. A mí me interesa por mi materia de Derecho Internacional Público, porque sería novedoso, pero que desde el punto de vista político es prácticamente imposible. No es serio el planteo, digamos. Jurídicamente es interesante, porque el Fondo Monetario, acordate, fue creado junto con Naciones Unidas en el 45, con el Banco Mundial y con la Corte Internacional de Justicia. Y podría ser, digamos, bueno, a ver cómo el sistema internacional se controla a sí mismo. Podría ser interesante, pero eso aparte. Hay ultramontanos en la alianza gobernante que quieren que se rompa con el fondo, cosa que no se va a hacer, y creo que ahí va a haber una pelea interna muy dura entre los halcones y las palomas de la oposición para estar absolutamente en contra de cualquier cosa que se haga con el fondo, y hay creo que una mayoría sensata que va a analizar el acuerdo al que se llegue con el fondo y va a terminar votando a favor, me parece. Ahora, ¿vos creés que puede llegar a crearse dentro del Frente de Todos una situación de quiebre con el tema del acuerdo que se pueda llegar con el Fondo Monetario Internacional? No, porque además hay otra cuestión de la interna ya del Frente de Todos que también tenés que sumar. Se unió la CGT. Vos que tenés tantos años en política, hace rato que no tenemos una CGT
tan ampliada porque entraron un montón de gremios que antes no estaban, y unificada, y que además respalda monolíticamente al presidente. Eso quiere decir que puede haber una crisis entre el presidente Fernández y esos grupos que llamas ultramontanos, que son los que están más cerca de Cristina. Sí, yo no sé de Cristina misma, ahí hay unas discusiones que la verdad que yo no conozco la interna del cristinismo. Algunos dicen que Cristina lo promueve a Máximo, otros dicen que incluso hay una interna entre Máximo y Cristina, que la Cámpora es una cosa, el Instituto Patria es otra, que hay actores diferentes que tienen diferentes miradas. Lo que yo creo es que tanto muchos de los gobernadores como la CGT, como muchos de los intendentes del conurbano, están mucho más en estos últimos tiempos. Sobre todo se ha generado un polo de poder en la Casa Rosada, que es la Casa Rosada, que me parece que todos entendieron que si no se fortalece la figura presidencial y si no se fortalece estas políticas económicas que yo creo que se vienen desarrollando en silencio y que no se valoran lo suficiente, algunos porque no están de acuerdo con ellas, en la interna del PJ, digamos, o del kirchnerismo, no pueden no estar de acuerdo con algunas políticas de ajuste. Lo curioso es que los que siempre demandan desde el neoliberalismo ajuste, déficit cero, etcétera, etcétera, no lo aplaudan a Guzmán, que lo está consiguiendo, ¿verdad? Que realmente está haciendo una administración prudente, austera, seria, y que además la economía se está recuperando. Contra todos los pronósticos, este año estamos por crecer al 10%. Estamos por recuperar lo que perdimos en la pandemia. El empleo en blanco está creciendo, las exportaciones son récord, la inversión extranjera es récord, supera la del 2019. Entonces, la economía argentina realmente está dando señales muy sólidas en muchos aspectos. Seguimos con el problema de inflación, seguimos con el problema de falta de divisas, pero en general las cosas se están haciendo, yo creo que mucho más serias y más sólidas de lo que mucha gente cree. Y eso se está por empezar a ver recién ahora. La CGT sabe de esto, los muchachos de la CGT, vos sabés, tienen oficio y saben, y vos le preguntás a cualquiera de ellos y te dicen, este año vamos a terminar con los salarios por lo menos empatándole la inflación, y el año que viene, por mucho que haya inflación, vamos a seguir en ese ritmo, y es lo que a ellos les da una gran tranquilidad. Ahora, ¿cómo ves que Lustó, que fue ministro de Cristina, el de la famosa 125, hoy aparezca como el gran líder, o supuestamente él se cree que es el gran líder de la Unión Cívica Radical y que en cierta medida es el que está, digamos, empujando a esos 12 o 14 diputados provinciales? Bueno, hay contradicciones, así como estamos hablando de que dentro del equipo gobernante tenés gente que quisiera avanzar mucho más por izquierda, digamos, tensar la relación con el fondo, tener una política mucho más dura, contestataria, acercarse más a Cuba, Venezuela, Nicaragua. La bolsa de gato que es Juntos, Toto, a ver, ¿qué tiene que ver justamente Lustó, que siempre se definió medio tipo un socialdemócrata, con López Murphy y con Martín Tetaz, que acaban de ser electos en Capital Federal, en Cava, que son recontra ultraliberales? ¿Cuál va a ser la posición política del radicalismo? Yo creo que, siendo economistas los dos, están en las antípodas. Tetaz y López Murphy están en las antípodas de Lustó o de algún otro radical tradicional, del mismo Manes, que sin ser economista, pero parece mucho más adscripto a esas posiciones tradicionales de socialdemócrata, de centro izquierda, que tuvo el radicalismo siempre. Y sin embargo ahora tienen un ala liberal que es muy dura, que no sé tampoco cómo va a convivir. Planteate la otra interna, la del macrismo. Claro. ¿Quién va a ganar en el macrismo? ¿Un moderado como Larreta
o una ultramontana como la Bullrich y como el mismo Mauricio Macri. Claro, ahora lo que yo pienso o veo es de que puede esto terminar en una situación como la que pasó dentro del radicalismo con Balbini y con Frondizi, que este nuevo, digamos, estos nuevos que están en este momento quieren representar algo nuevo y puedan arrimarse al peronismo, por llamar así. Es que, a ver, yo creo que el ala socialdemócrata del radicalismo, el ala progre, si queremos, de centro-izquierda, tiene mucho más cosas en común con el peronismo que con el macrismo. Sin embargo, con el peronismo, no con Cristina. No con Cristina, porque a Cristina le achacan justamente autoritarismo, falta de democracia interna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con el peronismo tradicional, con el peronismo de centro. Yo creo que hay un gran andarivel nacional y popular de políticas. Acordate que el peronismo siempre se reivindicó al irigoyenismo, ¿verdad? Y la medida, de hecho, muchos de los actores fundacionales del peronismo, el grupo Forja, por ejemplo, vino de la Unión Cívica Radical. Sí. El mismo Frondizi tuvo vaso, y qué vaso comunicante, un pacto con Perón para llegar al gobierno. Que no cumplió después. Que después no cumplió, pero las políticas desarrollistas de Frondizi están emparentadas con las políticas del peronismo. Ahora, este grupo de 12 diputados o 14, digamos, responde a Lustó. Estaría aparentemente... Y no sé si Lustó, Jacobiti, pero yo creo que hay mucho también de territorialismo, porque acordate, la interna cordobesa de los radicales se metió ahí, Chico Loredo, que es el yerno de nuestro tristemente célebre interventor acá, Aguat, contra Negri, que es la otra pata. La verdad que yo no tengo información como para saber quién es el que en definitiva tiene la territorialidad. Y acordate que están todos los otros gobernadores, están los mendocinos, Cornejo, que está en el Senado, Morales, nuestro gobernador Valdés. Hay figuras importantes en las provincias radicales. Ahora, ¿cómo ves a Valdés, al gobernador, que de golpe está apareciendo en un lugar de privilegio dentro del radicalismo, al punto de que ya algunos lo están viendo como un posible candidato a presidente? Yo creo que tiene todo por delante. Primero, acordate, gracias a nosotros los peronistas correntinos, que hicimos una performance tan mala, porque en buena medida es más culpa nuestra. Es mérito de la alianza oficialista también, que hizo muy bien las cosas en lo electoral. No estoy hablando de la administración del Estado, que podemos hablar de todos los efectos que tienen. Pero en lo electoral hay que reconocerle que los tipos son muy buenos, desde Ricardo Colombi en adelante. Creo que el gran hacedor de esto es Ricardo. Pero la actual conducción, los herederos de Ricardo, si querés o no, como sean, Valdés y la misma cúpula que estaba con Ricardo, Flinta, Viñolo, etcétera, etcétera, han demostrado que son muy buenos electoralmente. Y nos pegaron una paliza, 76-24. La victoria más grande que logró la Unión Cívica Radical en todo el país. Y eso pesa, obviamente. Valdés tiene para decir, miren muchachos, yo soy el que mejor ganó. Todo haría pensar de que todavía faltan 2 años. Acordate, te digo que esa noche del triunfo de Valdés, vinieron todos a colgarse del saco de Valdés, acá las figuras nacionales, a poner la cara en la televisión de que ellos también tenían algo que ver con un triunfo que creo que es verdaderamente mérito de la alianza gobernante en Corrientes. De nuevo, mérito de la habilidad electoral. No vamos a hablar del gobierno. Después otro día, si querés, hablamos del gobierno. Hablamos del tema. Y de los problemas económicos que estamos empezando a tener. Todo parecería indicar
que vamos a entrar para el año 2023 con nuevas alianzas, que no va a ser todo tal cual como está en este momento. Se está reacomodando el tablero. Se está reacomodando el tablero. ¿Cómo vamos a terminar? Me parece que muy difícil decirlo hoy, ¿verdad? Va a depender de cómo vaya la economía. Yo creo que si la economía se consolida, va a ser muy importante el rol que va a tener Alberto Fernández. La decisión del mensaje, el último párrafo del mensaje de Alberto en la plaza fue muy importante. Dijo que desde el último concejal hasta el presidente de la Nación va a ser electo por los afiliados. Eso implica que vamos a tener internas en el Partido Justicialista o en la alianza gobernante, y eso te diría que es lo más importante desde el punto de vista político. Porque uno de los problemas que tuvo, que yo por lo menos soy un convencido de los malos resultados electorales que tuvimos, es el no haber habilitado las PASO. Si hubiéramos tenido PASO en Corrientes, si lo hubieran dejado competir de entrada a Alejandro Carlen, que terminó habilitado la última semana, una semana antes de las elecciones, y si lo hubieran dejado competir a Nito Artaza, que le impidieron competir, yo creo que hubiéramos tenido 50, 100 mil votos más. Un resultado distinto. Un resultado distinto, porque mucha gente hubiera ido a optar, que habiendo un solo candidato, los que estaban ahí, la gente o se quedó en su casa o directamente votó por otro. Y que si hubiera habido competencia interna, hubiera ido a votar y hubiera sido muy diferente el resultado. Y ojo, esto pasó en muchos distritos del país. Yo primero creía que esto era un problema de los correntinos, y no, después saltó que era fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, en un montón de lugares se impidió, la cámpora fundamentalmente impidió la interna, impidió las PASO. Ahora creo que la cámpora está perdiendo un poco la influencia que tenía antes. Y en política vos sabés que es todo muy relativo, es un sube y baja. Vos podés perder influencia en un determinado momento y un mes después cambian los vientos y tenés o cambian las alianzas, o dos que no se podían ver de repente se sientan y negocian, y vos estabas contando con que esos dos tipos no se iban a juntar nunca y de repente se juntaron y cambian el panorama. Bien, esperemos que todo esto termine en una provincia mejor. Ojalá que sí. Yo sabes que soy un defensor acérrimo de justamente de las PASO, de las internas. Creo que más democracia, más competencia, siempre mejora la calidad institucional. Bien, muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, nosotros tenemos hoy un problema de tiempo y te agradecemos el que nos hayas acompañado. El agradecido soy yo. Muy bien. Entonces dejamos con la presencia de Tito Meissner, dejamos terminado el programa de hoy. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor.